Canto 12. Combate en la muralla. Los troyanos asaltan con éxito la muralla y el foso del campamento aqueo. Héctor, con una gran piedra, derriba la puerta de entrada al campamento y abre una vía de acceso a sus tropas. En tanto que el fuerte hijo de Menecio curaba, dentro de la tienda, a Euripilo herido, acometíanse confusamente a argivos y troyanos. Ya no había de contener a estos ni el foso ni el ancho muro que al borde del mismo construyeron los danaos, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas para que los defendiera a ellos y las veleras naves y el mucho botín que dentro se guardaba. Levantó el muro contra la voluntad de los inmortales dioses. No debía subsistir largo tiempo. Mientras vivió Héctor, estuvo Aquiles irritado, y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada. La gran muralla de los aqueos se mantuvo firme, pero cuando hubieron muerto los más valientes troyanos de los argivos, unos perecieron y otros se salvaron. La ciudad de Príamo fue destruida en el 10º año, y los argivos se embarcaron para regresar a su patria. Poseidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes Ideos al mar. El Repso, el Heptaporo, el Careso, el Rodio, el Gránico, el Esepo, el divino Escamandro y el Simoente, en cuya ribera cayeron al polvo muchos cascos, escudos de boyuno, cuero y la generación de los hombres semidioses. Febo Apolo desvió el curso de todos estos ríos y dirigió sus corrientes a la muralla por espacio de 9 días. Y Zeus no cesó de llover para que más presto se sumergiese en el mar. Iba al frente de aquellos el mismo Poseidón, que bate la tierra con el tridente en la mano, y tiró a las olas todos los cimientos de troncos y piedras que con tanta fatiga echaron los aqueos. Arrasó la orilla del Helesponto de rápida corriente, enarenó la gran playa en que estuvo el destruido muro, y volvió los ríos a los cauces por donde discurrían sus cristalinas aguas. De tal modo Poseidón y Apolo debían proceder más tarde. Entonces ardía el clamoroso combate al pie del bien labrado muro, y las vigas de las torres resonaban al chocar de los dardos. Los argivos, vencidos por el azote de Zeus, encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, cuya valentía les causaba la derrota, y éste seguía peleando y parecía un torbellino. Como un jabalí o un león se revuelve, orgulloso de su fuerza, entre perros y cazadores que agrupados le tiraban muchos venablos. La fiera no siente en su ánimo audaz ni temor ni espanto, y su propio valor la mata. Y va de un lado a otro probando las hileras de los hombres, y se apartan aquellos hacia los que se dirige. De igual modo, agitábase Héctor entre la turba y exhortaba a sus compañeros a pasar el Fobo. Los corceles de pies ligeros no se atrevían a hacerlo, y parados en el borde relinchaban, porque el ancho foso les daba horror. No era fácil, en efecto, salvarlo ni atravesarlo, pues tenía escarpados principios a uno y otro lado, y en su parte alta grandes y puntiagudas estacas, que los aqueos clavaron espesas para defenderse de los enemigos. Un caballo tirado de un carro de hermosas ruedas difícilmente hubiera entrado en el foso, y los peones meditaban si podrían realizarlo. Entonces llegóse pólidamente el audaz Héctor y dijo: Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus auxiliares, dirigimos imprudentemente los veloces caballos al Fobo, y este es muy difícil de pasar,
porque está erizado de agudas estacas, y a lo largo de él se levanta el muro de los aqueos. Allí no podríamos apearnos del carro ni combatir, pues se trata de un sitio estrecho donde temo que pronto seríamos heridos. Si Zeus altitonante, mediante males contra los aqueos, quiere destruirlos completamente para favorecer a los troyanos, deseo que lo realice cuanto antes, y que aquellos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Pero si los aqueos se volviesen y viniendo de las naves nos obligaran a repasar el profundo foso, me figuro que ni un mensajero podría retornar a la ciudad huyendo de los aqueos que nuevamente entrarán en combate. Ea, procedamos todos como voy a decir. Los escuderos tengan los caballos en la orilla del foso y nosotros sigamos a Héctor a pie, con armas y todos reunidos, pues los aqueos no resistirán el ataque si sobre ellos pende la ruina. Así dijo pólidamente, y su prudente consejo plugó a Héctor, el cual, enseguida y sin dejar las armas, saltó del carro a tierra. Los demás troyanos tampoco permanecieron en sus carros, pues así que vieron que el divino Héctor lo dejaba, apareóse todos, mandaron a los aurigas que pusieran los caballos en línea junto al foso, y habiéndose ordenado en 5 grupos, emprendieron la marcha con los respectivos jefes. Iban con Héctor y Polidamante los más y mejores, que anhelaban romper el muro y pelear cerca de las cóncavas naves. Su tercer jefe era Cibriones, porque Héctor había dejado a otro auriga inferior para cuidar del carro. De otro grupo eran caudillos Paris, Alcato y Agenor. El tercero lo mandaban Heleno y el deiforme Teifobo, hijos de Príamo y el héroe Acio Hirtácida, que había venido de Arisbe, de las orillas del río Celente, en un carro tirado por altos y fogosos corceles. El cuarto lo regía Eneas, valiente hijo de Anquises, y con él Arqueloco y Acamante, hijos de Antenor, diestros en toda suerte de combates. Por último, Sarpedón se puso al frente de los ilustres aliados, eligiendo por compañeros a Glauco y al belicoso Asteropeo, a quienes tenía por los más valientes después de sí mismo, pues él descollaba entre todos, tan pronto como hubieron embrazado los fuertes escudos y cerrado las filas. Marcharon animosos contra los danaos, y esperaban que éstos, en vez de oponerles resistencia, se refugiaran en las negras naves. Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras siguieron el consejo del eximio Polidamante, menos Acio Hirtácida, príncipe de hombres, que negándose a dejar el carro y la auriga, se acercó con ellos a las veleras naves. Insensato, no había de librarse de las funestas parcas, ni volver ufano de sus corceles y de su carro, de las naves a la ventosa Ilio, porque su hado infausto lo hizo morir atravesado por la lanza del ilustre Idomeneo de Eucálida. Fuese, pues, hacia la izquierda de las naves, al sitio por donde los aqueos solían volver a la llanura con los caballos y carros. Hacia aquel lugar dirigió los corceles, y no halló las puertas cerradas y aseguradas con el gran cerrojo, porque unos hombres las tenían abiertas, con el fin de salvar a los compañeros que huyendo del combate llegaran a las naves. A aquel paraje enderezó los caballos, y los demás siguieron dando agudos gritos, porque esperaban que los aqueos, en vez de oponer resistencia, se refugiaran en las negras naves. Insensatos. En la puerta encontraron a 2 valentísimos guerreros,
hijos gallardos de los belicosos lapitas, al esforzado Polipetes, hijo de Pirito y Leonto, igual a Ares, funesto a los mortales. Ambos estaban delante de las altas puertas, como en el monte unas encinas de elevada copa, fijas al suelo por raíces gruesas y extensas. Desafiaban constantemente el viento y la lluvia. De igual manera, aquellos, confiando en sus manos y en su valor, aguardaron la llegada del gran Acio y no huyeron. Los troyanos se encaminaron con gran alboroto al bien construido muro, levantando los escudos de secas pieles de buey mandados por el rey Acio, Yameno, Orestes, Adamante Asiada, Ton y Enomao. Polipetes y Leonto hallábanse dentro e instigaban a los aqueos de hermosas grebas a pelear por las naves. Así que vieron a los troyanos atacando la muralla y a los danaos en clamorosa fuga. Salieron presurosos a combatir delante de las puertas, semejantes a montaraces jabalíes que en el monte son terrero de la cometida de los hombres y canes, y en curva carrera tronchan y arrancan de raíz las plantas de la selva, dejando ir el crujido de sus dientes, hasta que los hombres, tirándoles venablos, les quitan la vida. De parecido modo resonaba el luciente bronce en el pecho de los héroes a los golpes que recibían, pues peleaban con gran denuedo, confiando en los guerreros de encima de la muralla y en su propio valor. Desde las torres bien construidas los aqueos tiraban para defenderse a sí mismos, las tiendas y las naves de ligero andar. Como caen al suelo los copos de nieve que impetuoso viento, agitando las pardas nubes, derrama en abundancia sobre la fértil tierra. Así llovían los dardos que arrojaban aqueos y troyanos, y los cascos y abollonados escudos sonaban secamente al chocar con ellos las ingentes piedras. Entonces Acio Hirtácida, dando un gemido y golpeándose el muslo, exclamó indignado: «Padre Zeus, muy falaz te has vuelto, porque yo no esperaba que los héroes aqueos opusieran resistencia a nuestro valor a invictas manos, como las abejas o las flexibles avispas que han anidado en fragoso camino y no abandonan su hueca morada al acercarse de los cazadores, sino que luchan por los hijuelos. Así aquellos, con ser dos solamente, no quieren retirarse de las puertas mientras no perezcan o la libertad no pierdan». Así dijo, pero sus palabras no cambiaron la mente de Zeus, que deseaba conceder tal gloria a Héctor. Otros pelean delante de otras puertas, y me sería difícil, no siendo un dios, contarlo todo. Por doquier ardía el combate a pie del lapidio muro. Los argivos, aunque llenos de angustia, veíanse obligados a defender las naves, y estaban apesarados todos los dioses, que en la guerra protegían a los danaos. Entonces fue cuando los lapitas empezaron el combate y la refriega. El fuerte Polipetes, hijo de Pinto, hirió a Damaso con la lanza por el casco de broncíneas carrilleras. El casco de bronce no detuvo aquella punta, de bronce también. Rompió el hueso, conmovióse el cerebro, y el guerrero sucumbió mientras combatía con denuedo. Aquel mató luego a Pilón y a Ormeno. Leonteo, hijo de Antimaco y vástago de Ares, arrojó un dardo a Hipomaco y se lo clavó junto al ceñidor. Luego desenvainó la aguda espada y acometió por en medio de la muchedumbre a Antífates. Lo hirió y lo tiró de espaldas, y después derribó sucesivamente a Menón, Yameno y Orestes, que fueron cayendo al mozuelo, mientras ambos héroes quitaban a los muertos las lucientes armas. Adelantaron la marcha con Polidamante y Héctor, los más y más valientes de los jóvenes, que sentían un vivo deseo de romper el muro y pegar fuego a las naves.
pero detuviéronse indecisos en la orilla del fuego cuando ya se disponían a atravesarlo, por haber aparecido encima de ellos y dejando el pueblo a la izquierda un ave agorera, un águila de alto vuelo, llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo, que se estremecía. No se había olvidado de la lucha, pues encorvándose hacia atrás, hirióla en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba, y chillando voló con la rapidez del viento. Los troyanos estremeciéronse al ver que en medio de ellos la manchada sierpe protegió de Zeus, que lleva la égida. Entonces acercóse Polidamante al audaz Héctor y le dijo: Héctor, siempre me increpas en las juntas, aunque lo que propongas sea bueno, mas no es decoroso que un ciudadano hable en las reuniones o en la guerra contra lo debido, solo para acrecentar tu poder. También ahora he de manifestar lo que considero conveniente. No vayamos a combatir con los danaos cerca de las naves. Creo que nos ocurrirá lo que diré. Si vino realmente para los troyanos, cuando deseaban atravesar el foso, esta ave agorera, un águila de alto vuelo, que dejaba el pueblo a la izquierda y llevaba en las garras un enorme dragón sangriento y vivo, y lo hubo de soltar presto antes de llegar al nido y darlo a sus polluelos. De semejante modo, si con gran ímpetu rompemos ahora las puertas y el muro, y los aqueos retroceden, luego no nos será posible volver de las naves en buen orden por el mismo camino, y dejaremos a muchos troyanos tendidos en el suelo, a los cuales los aqueos, combatiendo en defensa de sus naves, habrán muerto con los broncíneas armas. Así lo interpretaría un augur que, por ser muy entendido en prodigios, mereciera la confianza del pueblo. Encarándole la torva vista, respondió Héctor el tremolente casco: Polidamante, no me place lo que me propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con serenidad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Pues me aconsejas que, olvidando las promesas que Zeus tonante me hizo, y ratificó luego, obedezca a las aves alibiertas, de las cuales no me cuido ni en ellas para paromientes, sea que vayan hacia la derecha por donde aparece la aurora y el sol, sea que dirijan a la izquierda el tenebroso ocaso, confiemos en las promesas del gran Zeus, que reina sobre todos, mortales e inmortales. El mejor agüero es este, combatir por la patria. ¿Por qué te dan miedo el combate y la pelea? Aunque los demás fuéramos muertos en las naves argivas, no debieras temer por tu vida, pues ni tu corazón es belicoso, ni te permite aguardar a los enemigos, y si dejas de luchar, o con tus palabras logras que otro se abstenga, pronto perderás la vida, herido por mi lanza. Así, habiendo hablado, hecho a andar, siguiéronlo todos con fuerte gritería, y a Zeus, que se complace en lanzar rayos, enviando desde los montes Ideos un viento borrascoso, levantó gran polvoreda en las naves, abatió el ánimo de los aqueos y dio gloria a los troyanos y a Héctor, que, fiados en las prodigiosas señales del dios y en su propio valor, intentaban romper la gran muralla aquea. Arrancaban las almenas de las torres y demolían los parapetos y derribaban los zócalos salientes que los aqueos habían hecho estribar en el suelo para que sostuvieran las torres. También tiraban de estas con la esperanza de romper el muro de los aqueos, mas los danaos no les dejaban libre camino, y protegiendo los parapetos con boyunas pieles, herían desde allí a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. Los dos hallantes recorrían las torres, animando a los aqueos
animando a los aqueos y excitando su valor. A todas partes iban, y a uno le hablaban con suaves palabras y al otro le reñían con duras frases porque flojeaba en el combate. Oh amigos, ya entre los argivos seáis los premientes, los mediocres o los peores, pues no todos los hombres son iguales en la guerra. Ahora el trabajo es común a todos y vosotros mismos lo conocéis. Nadie se vuelva atrás hacia los bajeles por oír las amenazas de un troyano. Id adelante y animaos mutuamente por si Zeus olímpico fulminador nos permite rechazar el ataque y perseguir a los enemigos hasta la ciudad. Dando tales voces animaban a los aqueos para que combatieran. Cuán espesos caen los copos de nieve, cuando era un día de invierno, Zeus decide nevar, mostrando sus armas a los hombres y adormeciendo los vientos. Nieva incesantemente hasta que cubre las cimas y los riscos de los montes más altos, las praderas cubiertas de loto y los fértiles campos cultivados por el hombre, y la nieve se extiende por los puertos y playas del espumoso mar, y únicamente la detienen las olas, pues todo lo restante queda cubierto cuando arrecia la nevada de Zeus. Así tan espesas volaban las piedras por ambos lados, las unas así a los troyanos y las otras de estos a los aqueos, y el estrépito se elevaba sobre todo el muro. Mas los troyanos y el esclarecido Héctor no habrían roto aún las puertas de las murallas y el gran cerrojo, si el provido Zeus no hubiese incitado a su hijo Sarpedón contra los argivos como a un león contra bueyes de retorcidos cuernos. Sarpedón levantó enseguida el escudo liso, hermoso, protegido por planchas de bronce, obra de un broncista que sujetó muchas pieles de buey con varitas de oro prolongadas por ambos lados hasta el borde circular. Alzando pues la rodela y blandiendo un par de lanzas, se puso en marcha como el montaraz león que en mucho tiempo no ha probado la carne, y su ánimo audaz le impide acometer un rebaño de ovejas, yendo a la alquería sólidamente construida, y aunque en ella encuentre pastores que armados con venablos y provistos de perros guarden las ovejas, no quiere que lo echen del establo sin intentar el ataque, hasta que, saltando dentro, o consigue hacer presa o es herido por un venablo que ágil mano le arroja. Del mismo modo, el deiforme Sarpedón se sentía impulsado por su ánimo a saltar el muro y destruir los parapetos, y enseguida dijo a Glauco, hijo de Hipóloco: Glauco, ¿por qué a nosotros nos honran en la Licia con asientos preferentes, manjares y copas de vino, y todos nos miran como dioses, y poseemos campos grandes y magníficos a orilla del Janto, con viñas y tierras de pan llevar? Preciso es que ahora nos sostengamos entre los más avanzados y nos lancemos a la ardiente pelea, para que diga alguno de los licios armados de fuertes corazas: no sin gloria imperan nuestros reyes en la Licia, y si cometen pingues, ovejas, y beben exquisito vino dulce como la miel. También son esforzados, pues combaten al frente de los licios. Oh amigo, ojalá que huyendo de esta batalla nos libráramos para siempre de la vejez y de la muerte, pues ni yo me batiría en primera fila, ni tú te llevaría a Lito, donde los varones adquieren gloria, pero como son muchas las clases de muerte que penden sobre los mortales, sin que éstos puedan huir ni ellas ni evitarlas, vayamos y daremos gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros. Así dijo, y Glauco ni retrocedió ni fue desobediente. Ambos fueron adelante en línea recta, siguiéndoles la numerosa hueste de los iccios. Estremeciéndose al advertirlo Menesteo, hijo de Peteo,
pues se encaminaban hacia su torre, llevando consigo la ruina. Ojeó la cohorte de los aqueos, por si divisaba algún jefe que librara del peligro a los compañeros, y distinguió a entrambos ayentes, incansables en el combate, y a Euteucro, recién salido de la tienda, que se hallaban cerca. Pero no podía hacerse oír por más que gritara, porque era tanto el estrépito que el ruido de los escudos al parar, los golpes, el de los cascos guarnecidos con crines de caballo y el de las puertas llegaba al cielo. Todas las puertas se hallaban cerradas y los troyanos, detenidos por las mismas, intentaban penetrar rompiéndolas a viva fuerza, y Menesteo decidió enviar a Totes, el heraldo, para que vayase a Yante. Ve, divino Totes, y llama corriendo a Yante, o mejor a los dos. Esto sería preferible, pues pronto habrá aquí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también ahí se ha promovido recio combate, venga por lo menos el esforzado Ayante Telamonio y sígalo Teucro, excelente arquero. Así dijo, y el heraldo oyó, y no desobedeció. Fue corriendo a lo largo del muro de los aqueos de broncíneas corazas, se detuvo cerca de los ayantes y le habló en estos términos: Ayantes, jefes de los argivos de broncíneas corazas, el caro, hijo de Petio, alumno de Zeus, os ruega que vayáis a tener parte en la refriega, aunque sea por breve tiempo, que furáis los dos sería preferible, pues pronto habrá ahí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas, y si también aquí se ha promovido recio combate, vaya por lo menos el esforzado Ayante Telamonio y sígalo Teucro, excelente arquero. Así habló, y el gran Ayante Telamonio no fue desobediente. En el acto dijo al oír estas aladas palabras: Ayente, vosotros, tú y el fuerte Licómedes, seguid aquí, y alentad a los danaos para que peleen con denuedo. Yo voy allá, combatiré con aquellos, y volveré tan pronto como les haya socorrido. Así, habiendo hablado, Ayete Telamonio partió, y con él fueron Teucro, su hermano de padre, y Pandión, que llevaba el corvo arco de Teucro. Llegaron a la torre del magnánimo Menesteo, y penetrando en el muro se unieron a los defensores que ya se veían acosados. Pues los caudillos y esforzados príncipes de los licios asaltaban los parapetos con un oscuro torbellido. Trabaron el combate y se produjo gran vocerío. Fue Ayente Telamonio el primero que mató a un hombre, al magnánimo Épicles, compañero de Sarpedón, arrojándole una piedra grande y áspera que había dentro del muro, en la parte más alta, cerca del parapeto. Difícilmente habría podido sospecharla con ambas manos uno de los actuales jóvenes, y aquel la levantó, tirándola desde lo alto a Épicles, rompiéndole el casco de 4 abolladuras y aplastóle los huesos de la cabeza. El troyano cayó de la elevada torre como salta un buzo, y el alma separóse de los miembros. Teucro desde lo alto de la muralla disparó una flecha a Glauco, esforzado hijo de Hipóloco, que valeroso acometía, y dirigiéndola donde vio que el brazo aparecía desnudo, lo puso fuera de combate. Saltó Glauco y se alejó del muro, ocultóse para que ningún aqueo, al advertir que está herido, profiriera jactanciosas palabras. Apesadumbróse Sarpedón al notarlo, mas no por esto se olvidó de la pelea, pues habiendo alcanzado a Testórida, le envasó la lanza, que al punto volvió a sacar el guerrero. Siguiendo la lanza, dio de cara en el suelo, y las broncíneas labradas armas resonaron. Después, cogiendo con sus robustas manos un parapeto, tiró del mismo y lo arrancó entero. Quedó el muro desguarnecido en su parte superior, y con ello se abrió camino para muchos.
Pero en el mismo instante acercáronle a Sarpedón Allante y Teucro. Él se atravesó con una flecha y lustroso correón del gran escudo cerca del pecho, mas Zeus apartó de su hijo las parcas para que no sucumbiera junto a las naves. Allente, arremetiendo, dio un bote de lanza en el escudo. La punta no lo atravesó, pero hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. Sarpedón se apartó un poco del parapeto, pero no se retiró del todo, porque en su ánimo deseaba alcanzar gloria, y volviéndose a los licios, iguales a los dioses, los exhortó diciendo: «Oh licios, ¿por qué se afloja tanto vuestro impetuoso valor? Difícil es que yo solo, aunque haya roto la muralla y sea valiente, pueda abrir camino hasta las naves. Ayudadme todos, pues la obra de muchos siempre resulta mejor». Así habló. Los licios, temiendo la reconvención del rey, junto con éste y con mayores bríos que antes, cargaron a los argivos, quienes a su vez cerraron las filas de las falanges dentro del muro, porque era grande la acción que se les presentaba. Y ni los bravos licios, a pesar de haber roto el muro de los danaos, lograban abrirse paso hasta las naves, ni los belicosos danaos podían rechazar de la muralla a los licios desde que a la misma se habían acercado. Como dos hombres altercan con la medida en la mano sobre los lindes de campos continuos y se disputan un pequeño espacio, así licios y danaos estaban separados por los parapetos, y por cima de los mismos hacían chocar delante de los pechos las rodelas de boyullo cuero y los ligeros broqueles. Ya muchos combatientes habían sido heridos con el cruel bronce, unos en la espalda, que al volverse dejaron indefensa, otros por entre el mismo escudo. Por doquiera torres y parapetos estaban regados con sangre de troyanos y aqueos, mas ni aun así los troyanos podían hacer volver la espalda a los aqueos. Como una honra obrera coge un peso y lana y los pone en los platillos de una balanza, equilibrándolos hasta que queden iguales para llevar a sus hijos el miserable salario. Así el combate y la pelea andaban iguales para unos y otros, hasta que Zeus quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe con pujante voz gritó a los troyanos: «Acomed, troyanos domadores de caballo, romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador». Así dijo para excitarlos. Escucháronlos todos y reunidos fuéronse derechos al muro, subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre en las manos las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta que había delante de la puerta. Dos de los más forzudos hombres del pueblo, tales como son hoy, con dificultad hubieran podido cargarla en un carro, pero aquél la manejaba fácilmente porque el hijo del artero Crono la volvió liviana. Bien, así como el pastor lleva en una mano el vellón de un carnero, sin que el peso lo fatigue, Héctor, alzando la piedra, la conducía hacia las tablas que fuertemente unidas formaban las dos hojas de la alta puerta y estaban aseguradas por 2 cerrojos puestos en dirección contraria, que abría y cerraba una sola llave. Héctor se detuvo delante de la puerta, separó los pies y, estribando en el suelo para que el golpe no fuese débil, arrojó la piedra al centro de aquella. Rompiéronse ambos quiciales, cayó la piedra dentro de su propio peso, recrujieron las tablas, y como los cerrojos no ofrecieron bastante resistencia, desuniéronse las hojas, y cada una fue por su lado al impulso de la piedra. El esclarecido Héctor, que por su aspecto a la rápida noche semejaba, saltó al interior. El bronce relucía de un modo terrible en torno de su cuerpo y en la mano llevaba 2 lanzas. Nadie, a no ser un dios, hubiera podido salirle al encuentro y detenerlo cuando traspuso la puerta. Sus ojos brillaban como el fuego y, volviéndose a la turba, alentaba a los troyanos para que pasaran la muralla. Obedecieron, y mientras unos saltaban el muro, otros
a las bien construidas puertas. Los danaos refugiáronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto.